En el hospital, doné sangre de forma anónima para salvar a mi nieto prematuro. Al día siguiente, recibí una nota de mi nuera: por favor, deja de aparecer, solo nos das vergüenza. Lloré en silencio, e hice una llamada que la hizo desmayarse. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono sonó. Ese sonido cortante que atraviesa el silencio de la noche y que siempre trae malas noticias. Me incorporé en la cama con el corazón ya acelerado, porque después de 64 años de vida, una aprende a reconocer esas llamadas que cambian todo. ¿Mamá? La voz de Joaquín sonaba quebrada, desesperada. Mi hijo, que siempre había sido tan fuerte, tan controlado, ahora temblaba al hablar. ¿Qué pasa, mijo?, pregunté, aunque ya sabía que algo terrible había ocurrido. Es el bebé, mamá. Nació antes de tiempo. Está en cuidados intensivos y necesita sangre. ¿Tipo O negativo? Los doctores dicen que es urgente. Mi nieto. El bebé que llevaba meses esperando conocer, que Alondra había usado como excusa para mantenerme alejada durante todo el embarazo. Necesitas descansar, decía siempre. El estrés no es bueno para el bebé. Como si mi presencia fuera una amenaza en lugar de amor. Voy para allá, dije, ya levantándome de la cama. No, mamá. Alondra dice que mejor esperemos. Hay mucha gente en el hospital y... Joaquín, lo interrumpí con esa voz que había usado para criarlo, firme pero amorosa. Es mi nieto. Voy para allá. Colgué antes de que pudiera seguir protestando. Me vestí con manos temblorosas, tomé las llaves y manejé por las calles vacías de la madrugada hacia el hospital materno-infantil. Durante todo el camino, mi mente daba vueltas. O negativo. Yo era O negativo. Lo había sido toda mi vida, había donado sangre regularmente cuando era joven, hasta que los médicos me dijeron que ya no era recomendable por mi edad. Pero esto era diferente. Esto era mi sangre, la sangre de mi sangre. Al llegar al hospital, el lugar estaba más silencioso de lo que esperaba. Algunas enfermeras caminaban apresuradamente por los pasillos, sus zapatos haciendo eco en el piso de linóleo. Me dirigí a la recepción, donde una mujer joven de ojos cansados me atendió. Vengo por mi nieto. Joaquín Morales. El bebé que nació esta noche. Revisó su computadora y asintió. Piso 4, cuidados intensivos no unatels. Pero señora, las visitas están restringidas a los padres únicamente. Entiendo, dije, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Pero escuché que necesitan sangre O negativo. Yo soy O negativo. La enfermera levantó la vista, sorprendida. ¿Usted quiere donar? Sí. Por favor. Me llevó a una sala donde otra enfermera me hizo las preguntas de rutina. ¿Cuándo fue la última vez que doné sangre? ¿Tengo alguna enfermedad? ¿Tomo medicamentos? Respondí todo honestamente, mi corazón latiendo con fuerza mientras pensaba en ese bebé diminuto que compartía mi sangre y que luchaba por vivir en algún lugar de este hospital. ¿Quiere que registremos su nombre como donante?, preguntó la enfermera mientras preparaba la aguja. No, respondí sin dudarlo. Prefiero que sea anónimo. No quería que Joaquín o Alondra se sintieran obligados hacia mí por esto. No quería que pensaran que estaba comprando mi entrada a la vida de mi nieto con mi sangre. Esto lo hacía porque era lo correcto, porque era mi familia, porque era lo que se hace cuando alguien a quien amas necesita ayuda. La aguja entró en mi brazo y vi cómo mi sangre llenaba la bolsa, gota a gota. Cerré los ojos y recé en silencio. Diosito, que esta sangre le dé fuerza a mi nieto. Que lo ayude a crecer fuerte y sano. Que pueda abrazarlo algún día. Cuando terminé de donar, la enfermera me ofreció jugo y galletas, pero yo no tenía hambre. Solo quería saber del bebé. ¿Cómo está?, pregunté. Los médicos están trabajando con él ahora mismo. Su sangre llegó justo a tiempo. Mi sangre. Las palabras resonaron en mi pecho con una mezcla de dolor y orgullo. Mi sangre corriendo por las venas de mi nieto, manteniéndolo vivo. Me quedé en la sala de espera hasta que amaneció. Vi llegar a otras familias, algunas llorando, otras con esperanza. Joaquín pasó varias veces por el pasillo, siempre hablando por teléfono, siempre apurado.
No me vio, o tal vez decidió no verme. Alrededor de las 8 de la mañana, una doctora salió de cuidados intensivos con expresión aliviada. Se dirigió hacia donde estaba Joaquín, quien inmediatamente llamó a Alondra, que venía saliendo del elevador con los ojos hinchados de llorar. «El bebé está estable», escuché que decía la doctora. La transfusión fue exitosa. Tuvimos mucha suerte de conseguir sangre compatible tan rápidamente. Vi cómo Joaquín y Alondra se abrazaron, llorando de alivio. Me levanté silenciosamente de mi asiento y me acerqué lo suficiente para escuchar mejor. «¿Podemos verlo?», preguntó Alondra. «Sí, pero de uno en uno y solo por unos minutos». Los vi desaparecer por las puertas de cuidados intensivos. Esperé unos minutos más, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Joaquín recordara que su madre estaba aquí, que su madre también quería conocer a su nieto. Pero no fue así. Cuando salió, caminó directo hacia los elevadores sin voltear hacia la sala de espera. Solo se detuvo cuando una enfermera lo llamó. «Disculpe, señor Morales. Solo quería decirle que tuvieron mucha suerte. El donante que apareció anoche era exactamente lo que necesitaban. Sin esa sangre». La enfermera no terminó la frase, pero el mensaje era claro. Joaquín asintió distraídamente y siguió caminando. Yo permanecí sentada un momento más, sintiendo como la realidad se asentaba en mi pecho como una piedra pesada. Mi sangre había salvado a mi nieto, pero yo seguía siendo invisible para mi propio hijo. Seguía siendo la abuela no deseada, la que molestaba, la que sobraba. Me levanté despacio, con las piernas un poco temblorosas después de la donación y la noche sin dormir. Caminé hacia la salida, pasando por las puertas de cuidados intensivos donde sabía que estaba mi nieto, respirando, viviendo, con mi sangre corriendo por sus venas. Afuera, el sol de la mañana me golpeó el rostro. El mundo seguía girando, la gente iba a trabajar, los niños iban a la escuela. Para todos los demás, era un día normal. Para mí, era el día en que había salvado a mi nieto y había confirmado que para mi propia familia, yo era completamente prescindible. Pero había una extraña paz en mi corazón. Había hecho lo correcto. Había dado lo que tenía que dar. Y mi nieto estaba vivo. Llegué a casa agotada, con el brazo adolorido por la donación y el alma pesada por la indiferencia de mi hijo. Me preparé un café y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había mecido a Joaquín cuando era bebé, donde había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, donde había llorado cuando se casó y se mudó lejos de mí. El teléfono sonó alrededor del mediodía. Era Joaquín. «Mamá, el bebé está mejor. Ya está respirando por sí solo». «Gracias a Dios», susurré, sintiendo como se me aflojaba un nudo en el pecho que había estado ahí desde anoche. «Sí, los doctores dicen que va a estar bien». «Pero mamá». Hizo una pausa que no me gustó nada. «Alondra está muy cansada. Ha sido una noche muy difícil para ella». «Por supuesto, mijo». «¿Necesitan algo? ¿Quieren que les lleve comida? ¿O puedo ayudar con algo en la casa?» Otra pausa. «No, no. Todo está bien. Es solo que, bueno, Alondra prefiere que esperemos un poco antes de que vengas a conocer al bebé. Ya sabes cómo es, muy protectora». Protectora. Esa palabra había definido mi relación con mi nuera desde el día que la conocí. Protectora de Joaquín, protectora de su matrimonio, protectora de su espacio, protectora de su hijo. Pero nunca protectora de los sentimientos de una abuela que solo quería amar. «Está bien», mentí. «Dale mis felicitaciones y dile que estoy orando por ustedes». «Claro, mamá. Te hablo después». Pasaron 3 días. 3 días en los que llamé al hospital fingiendo ser una amiga de la familia para preguntar por el estado del bebé. «Está muy bien», me decían las enfermeras. «Ya no necesita cuidados intensivos». El 4.º día, decidí que ya había esperado suficiente. Compré un pequeño osito de peluche azul y manejé hasta la casa de Joaquín. No para molestar, no para quedarme mucho tiempo. Solo para conocer a mi nieto, para verlo con mis propios ojos, para confirmar que estaba bien. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Joaquín abrió la puerta, y por un momento vi sorpresa en su rostro, luego algo que parecía incomodidad. «Mamá, no esperábamos. Solo vine a conocer al bebé, mijo».
No me voy a quedar mucho tiempo. Escuché pasos detrás de él y apareció Alondra, cargando a mi nieto. Por primera vez lo vi, ese pequeñito que tenía mi sangre corriendo por sus venas. Era hermoso, perfecto, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. Hola, Alondra, dije suavemente. ¿Cómo estás? Ella me miró con esa expresión que ya conocía bien, esa mezcla de cortesía forzada y fastidio apenas disimulado. Hola, señora Irene. Estoy bien, gracias. ¿Puedo cargarlo?, pregunté, extendiendo las manos hacia mi nieto. Mejor no, dijo rápidamente. El doctor dijo que hay que limitar el contacto. Ya sabe, por lo de haber estado en cuidados intensivos. Me quedé ahí parada, con los brazos extendidos hacia un bebé que no podía tocar, sintiendo cómo se me partía el corazón pedacito a pedacito. Entiendo, dije, bajando los brazos. Al menos puedo verlo. Es hermoso. Sí, respondió Alondra, pero ya estaba dando un paso atrás. Oye, Joaquín, ¿no tenías esa reunión? Era una mentira. Lo supe por la forma en que Joaquín evitó mi mirada. Pero asintió. Sí, tienes razón. Mamá, mejor vienes otro día cuando tengamos más tiempo. Por supuesto, dije, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Solo quería traerle esto al bebé. Le entregué el osito a Joaquín, quien lo tomó sin mucho entusiasmo. Gracias, mamá. Te hablamos pronto. La puerta se cerró suavemente, pero para mí sonó como un portazo. Caminé hasta mi auto con las piernas temblorosas, tratando de no llorar hasta llegar a casa. Pero las lágrimas no llegaron esa noche. Ni la siguiente. Era como si el dolor fuera tan profundo que había traspasado las lágrimas y se había instalado directamente en mis huesos. Al día siguiente, decidí intentar un enfoque diferente. Llamé a Joaquín. ¿Cómo está el bebé? Muy bien, mamá. Cada día está más fuerte. Me da mucho gusto. Oye, mijo, estaba pensando que tal vez pueda ayudar con algo. ¿Necesitan que les haga comida? ¿O puedo ayudar con la lavandería? Sé que Alondra debe estar muy cansada. Ay, no, mamá. La mamá de Alondra viene todas las tardes. Ya tiene todo cubierto. La mamá de Alondra. Esa mujer podía venir todas las tardes, podía cargar al bebé, podía ayudar, podía ser la abuela útil. Mientras yo, la otra abuela, la que había donado su sangre para salvarlo, no tenía ni siquiera permitido tocarlo. Está bien, dije. Solo quería ayudar. Ya lo sé, mamá. Pero todo está bien. Esa tarde sonó el timbre. Pensé que tal vez era Joaquín, que había recapacitado, que venía a invitarme a conocer mejor a mi nieto. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Alondra parada ahí, sola, con una expresión en su rostro que no logré descifrar inmediatamente. Alondra, qué sorpresa. ¿Cómo está el bebé? Está bien, respondió secamente. Señora Irene, necesito hablar con usted. Por supuesto, pasa. ¿Quieres café? No, gracias. Esto será rápido. No pasó de la entrada. Se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, y por primera vez noté lo joven que se veía. Joaquín tenía 32 años, pero Alondra apenas 26. A veces olvidaba lo joven que era, especialmente cuando actuaba con tanta frialdad. Señora Irene, sé que usted quiere mucho a Joaquín y ahora al bebé, pero necesito pedirle algo. Dime. Sacó un sobre de su bolsa y me lo extendió. Esto es algo que debería haberse dicho hace tiempo, pero nunca encontramos el momento adecuado. Tomé el sobre con manos temblorosas. Tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Alondra. ¿Qué es esto? Solo ábralo cuando yo me vaya, por favor. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo ese sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Alondra, la llamé. ¿Todo está bien? Se detuvo junto a su auto y me miró por encima del hombro. Solo lea la carta, señora Irene. Y por favor, entienda que esto es lo mejor para todos. Se subió al auto y se fue, dejándome ahí parada en la entrada de mi casa, sosteniendo una carta que sabía que iba a cambiar todo. Cerré la puerta y me senté en mi sillón.
Mis manos temblaban mientras abría el sobre. La carta estaba escrita en papel bonito, con la misma letra cuidadosa. Señora Irene, espero que entienda que escribo esto con respeto, pero también con la necesidad de ser honesta. Su presencia constante en nuestras vidas se ha vuelto asfixiante. Joaquín no tiene el valor de decírselo, pero yo sí tengo que proteger a mi familia. Necesitamos espacio para criar a nuestro hijo sin interferencias. Sus visitas inesperadas, sus llamadas constantes, su insistencia en ayudar con todo nos hace sentir que no confiamos en nosotros como padres. Por favor, entienda su lugar en nuestras vidas. Usted ya crió a su hijo. Ahora déjenos criar al nuestro en paz. No le estamos rechazando completamente, pero necesitamos que respete nuestros límites. Llamaremos cuando sintamos que es apropiado que visite. Por favor, pare de aparecer, solo nos avergüenza delante de nuestros amigos y la familia de Joaquín. Espero que lo entienda. La carta se me cayó de las manos. La leí 2 veces, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que dijeran algo diferente. Solo nos avergüenza. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Avergüenza. Yo, que había donado mi sangre para salvar a su hijo, era una vergüenza para ellos. Ahí fue cuando llegaron las lágrimas. Lloré como no había llorado en años, con sollozos que salían desde lo más profundo de mi alma. Lloré por mi nieto, a quien tal vez nunca podría conocer realmente. Lloré por mi hijo, que había permitido que su esposa me tratara así. Lloré por mí misma, por todos los años que había tratado de ganarme un lugar en una familia que nunca me había querido realmente. Pero sobre todo, lloré por la cruel ironía de todo. Mi sangre corría por las venas de mi nieto, pero yo era demasiado vergonzosa para estar en su vida. Desperté al día siguiente con los ojos hinchados y una sensación de vacío en el estómago que no tenía que ver con el hambre. La carta de Alondra seguía en el piso de la sala, donde había caído después de leerla por 3ª vez. La recogí y la doblé cuidadosamente, guardándola en el cajón de mi escritorio junto con otras cartas importantes, el certificado de nacimiento de Joaquín, las fotos de su graduación, los recuerdos de una época en que mi amor no era visto como una molestia. Me preparé café y me senté frente a la ventana, viendo cómo los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. La señora García regando sus plantas, el joven de la casa de enfrente saliendo a correr, la vida siguiendo su curso normal mientras la mía se desmoronaba silenciosamente. Fue entonces cuando me vino la idea. Una idea que al principio descarté por considerarla demasiado atrevida, pero que poco a poco fue creciendo en mi mente como una semilla que finalmente encuentra la tierra adecuada. Busqué en mi bolsa la tarjeta que me había dado la enfermera la noche que doné sangre. Cualquier duda o pregunta, no dude en llamarnos, había dicho. Tomé el teléfono y marqué el número del hospital. Buenos días, habla con el departamento de donaciones, contestó una voz amable. Buenos días, soy Irene Morales. Doné sangre hace una semana para el bebé Morales, el que estaba en cuidados intensivos. Ah, sí, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito hablar con alguien sobre mi donación. Es importante. Un momento, por favor. La comunico con la licenciada Martínez, ella es la jefa del departamento. Esperé unos minutos, con el corazón latiendo fuerte. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme callada, aceptando que mi sangre sirviera para salvar a mi nieto pero que yo no sirviera para ser su abuela. ¿Señora Morales? Soy Claudia Martínez, jefa de donaciones. Me comentaron que quiere hablar sobre su donación de la semana pasada. Sí, licenciada. Quiero registrar oficialmente mi identidad como donadora. ¿Perdón? Su donación fue anónima, según veo aquí en el expediente. Así es, pero ahora quiero cambiar eso. El bebé que recibió mi sangre es mi nieto. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora, ¿está usted segura? Una vez que registremos oficialmente su identidad, esa información quedará en el expediente médico del menor. Estoy completamente segura. De acuerdo. ¿Puede venir al hospital? Necesitamos que firme algunos documentos. 1 hora después estaba en el hospital, sentada frente al escritorio de la licenciada Martínez. Era una mujer de unos 45 años, con cabello castaño y ojos bondadosos que me recordaron a mi hermana menor. Señora Morales, antes de proceder,
¿Puedo preguntarle por qué decidió revelar su identidad ahora? La pregunta me tomó desprevenida. No esperaba tener que explicar mis motivos, pero algo en la expresión de la licenciada me hizo sentir que podía confiar en ella. Mi nuera no quiere que tenga contacto con el bebé. Dice que soy una vergüenza para ellos. La licenciada frunció el ceño. ¿Ella sabe que usted donó sangre? No. Nadie lo sabe excepto ustedes. Señora Morales, dijo la licenciada, inclinándose hacia adelante, ¿se da cuenta de que sin su donación, ese bebé habría muerto? Llegó justo cuando lo necesitábamos. Los padres nos preguntaron varias veces de dónde había salido esa sangre tan rápido. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. ¿De verdad? Por supuesto. Tenemos muy pocos donadores O negativo, especialmente en las madrugadas. Su sangre llegó como caída del cielo. Firmé los papeles con manos temblorosas. Cada firma era una declaración, una forma de decir, yo existo. Yo importo. Yo salvé a mi nieto. Licenciada, dije cuando terminé de firmar, ¿hay alguna forma de que los padres se enteren de esto? Bueno, normalmente no contactamos a las familias para informarles sobre los donadores, a menos que sea necesario por razones médicas. ¿Y si fuera necesario? La licenciada me miró con curiosidad. ¿Qué tiene en mente, señora Morales? El bebé nació prematuro. Los bebés prematuros a veces necesitan más transfusiones, ¿verdad? Sí, es posible. ¿Usted estaría dispuesta a donar nuevamente si fuera necesario? Por supuesto. Es mi nieto. En ese caso, dijo la licenciada, haciendo algunas anotaciones en mi expediente, voy a registrarla como donadora familiar de emergencia. Si el bebé necesita más sangre, la contactaremos inmediatamente. Y en ese momento, los padres sabrán quién es la donadora. Salí del hospital con una sensación extraña, como si hubiera puesto en marcha algo que no podía detener. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Era que se supiera la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, viví en una extraña suspensión. No llamé a Joaquín, no fui a su casa, no insistí en conocer al bebé. Respeté los límites que Alondra había establecido, pero por primera vez en mucho tiempo, no lo hice sintiendo que era invisible. Tenía un secreto. Un secreto poderoso que podía cambiar todo. Dediqué esos días a arreglar mi casa, a ponerla como siempre había querido tenerla. Limpié el cuarto que había sido de Joaquín, organicé mis fotografías, cociné para mí sola por primera vez en años sin sentirme triste por comer sin compañía. Una tarde, mientras podaba las rosas de mi jardín, la señora García se acercó a la reja que separaba nuestras casas. Oiga, doña Irene, ¿cómo está el nieto? No la he visto ir para allá últimamente. Está bien, gracias por preguntar. Qué extraño que no la dejen ayudar. Cuando yo tuve a mis hijos, mi suegra prácticamente se mudó conmigo las primeras semanas. Cada familia es diferente, respondí, sin ganas de explicar la situación. Sí, pero usted que es tan buena abuela. Bueno, seguramente tienen sus razones. Esa noche, al estar acostándome, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, pero que me sonaba familiar. ¿Señora Morales? Habla la licenciada Martínez del hospital. Se me aceleró el corazón. Sí. El bebé Morales ha tenido una pequeña complicación. Nada grave, pero necesita otra transfusión. Los padres están en camino. ¿Puede venir al hospital? Voy para allá. Señora Morales, añadió antes de colgar, esta vez tendremos que informarles a los padres quién es la donadora. Es protocolo cuando se trata de donaciones familiares de emergencia. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada en el borde de la cama, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. No de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. Me vestí lentamente, tomé las llaves y salí hacia el hospital. Mientras manejaba por las calles nocturnas, me di cuenta de que esta vez era diferente. Esta vez no iba como una sombra, como alguien que se disculpa por existir. Esta vez iba como lo que era, la abuela que había salvado a su nieto no una, sino 2 veces. En el estacionamiento del hospital, vi el auto de Joaquín. Respiré profundo y caminé hacia la entrada, sabiendo que en unos minutos, todo cambiaría para siempre.
Cuando entré al hospital, la primera persona que vi fue a Joaquín caminando de un lado a otro en la sala de espera, con el cabello despeinado y la camisa arrugada. Alondra estaba sentada en una esquina, llorando silenciosamente mientras su madre la abrazaba. La escena me recordó aquella noche hace 3 semanas, pero esta vez yo no era la extraña en las sombras. Me dirigí directamente al mostrador de información, donde la recepcionista me reconoció inmediatamente. Señora Morales, la estaban esperando. La licenciada Martínez viene en camino. ¿Cómo está el bebé?, pregunté. Estable, pero necesita la transfusión pronto. Vi por el rabillo del ojo cómo Joaquín se acercaba. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Vine en cuanto me llamaron, respondí, manteniendo la voz tranquila. ¿Te llamaron? ¿Quién te llamó? Antes de que pudiera responder, apareció la licenciada Martínez con su bata blanca y una carpeta en las manos. Señora Morales, gracias por venir tan rápido. Si me acompaña, podemos proceder inmediatamente. Joaquín nos siguió. Disculpe, ¿por qué llamaron a mi madre? La licenciada se detuvo y miró a Joaquín con expresión profesional. ¿Usted es el padre del bebé? Sí, soy Joaquín Morales. Su madre está registrada como donadora familiar de emergencia para su hijo. Es la única persona compatible disponible a esta hora. ¿Donadora familiar? La confusión en la voz de Joaquín era evidente. Sí, señor. Su madre ya donó sangre para su bebé hace 3 semanas. Fue la donación anónima que salvó la vida de su hijo la noche que nació. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del hospital. Joaquín me miró como si fuera la primera vez que me veía. ¿Tú donaste sangre? Sí, mi hijo. ¿Cuándo? La noche que me llamaste. Después de colgar, vine al hospital y doné sangre. Alondra había aparecido detrás de nosotros, con los ojos rojos e hinchados. ¿Usted fue la donadora anónima? Sí. Se llevó una mano a la boca, como si tratara de contener un gemido. Dios mío. La licenciada carraspeó suavemente. Disculpen, pero el tiempo es importante. Señora Morales, ¿podemos proceder? Por supuesto. Mientras caminábamos hacia la sala de donaciones, escuché los pasos de Joaquín detrás de nosotros. Mamá, espera. Me detuve y me volví hacia él. Su rostro había cambiado completamente, la arrogancia y la distancia habían desaparecido, reemplazadas por algo que no había visto en años, respeto. ¿Por qué no nos dijiste? Porque no lo hice para que me lo agradecieran. Lo hice porque era mi nieto. Pero mamá. Joaquín, interrumpí suavemente, tu hijo me necesita ahora. Podemos hablar después. En la sala de donaciones, la enfermera preparó todo mientras yo me instalaba en la camilla. A través de la ventana que daba al pasillo, podía ver a Joaquín hablando intensamente con Alondra. Ella tenía las manos en la cara y negaba con la cabeza repetidamente. ¿Es la primera vez que dona para un familiar?, preguntó la enfermera mientras me ponía el torniquete. Es la segunda vez para el mismo bebé. Ah, qué bonito. Los nietos siempre son especiales, ¿verdad? Sí, respondí, aunque a veces ellos no saben lo especiales que son para nosotros. Cuando terminé de donar, la licenciada Martínez me acompañó a la sala de recuperación. Los médicos están preparando la transfusión ahora. Su nieto va a estar bien. Gracias, licenciada. Señora Morales, ¿puedo preguntarle algo personal? Asentí. ¿Por qué registró oficialmente su identidad como donadora después de hacerlo anónimamente? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta salió de mi corazón sin filtros. Porque mi nuera me dijo que era una vergüenza para ellos, y yo necesitaba que supieran que la sangre que salvó a su hijo vino de esta vergüenza. La licenciada me miró durante un largo momento. Señora Morales, en mis 20 años trabajando aquí, he visto muchas familias. He visto amor verdadero y he visto manipulación. Usted tiene algo que muchas personas han perdido, dignidad silenciosa. ¿Dignidad silenciosa? Usted pudo haber usado este secreto como un arma, pudo haber llegado golpeando puertas y exigiendo reconocimiento. Pero no lo hizo. Esperó pacientemente, dio lo que tenía que dar, y dejó que la verdad hablara por sí misma. 1 hora después,
Cuando me dieron de alta, encontré a Joaquín y Alondra sentados en la sala de espera. Joaquín se levantó inmediatamente cuando me vio. Mamá, el médico dice que el bebé ya está mejor. La transfusión fue exitosa. Me da mucho gusto escuchar eso. Mamá, dijo Alondra, levantándose también. Su voz era apenas un susurro. Necesito hablar con usted. ¿Aquí? No, en privado. Nos dirigimos a una pequeña sala de estar que estaba vacía. Alondra cerró la puerta detrás de nosotros y se quedó ahí parada, como si no supiera por dónde empezar. Señora Irene, yo no sabía. ¿Qué no sabías? Que usted había donado sangre. Que usted había salvado a mi bebé. ¿Habría cambiado algo si lo hubiera sabido? Alondra se derrumbó en una silla y comenzó a llorar. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Me senté frente a ella, sin decir nada. A veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Cuando el doctor nos dijo que necesitaban sangre esa noche, yo estaba desesperada. Rogué, supliqué, prometí cualquier cosa si conseguían un donador. Y cuando nos dijeron que habían encontrado uno, pensé que era un milagro. Y lo era, dije suavemente. Pero era usted. Era usted todo el tiempo. Se limpió los ojos con la manga de su suéter. Y yo le escribí esa carta horrible. ¿Joaquín sabía de la carta? Él dudó, él me dijo que hiciera lo que creyera conveniente. Ahí estaba la verdad. Mi hijo no había escrito la carta, pero la había autorizado. Había elegido mantenerse al margen mientras su esposa me humillaba. Señora Irene, ¿puede perdonarme? La pregunta flotó entre nosotras como una mariposa frágil. Podía aplastarla fácilmente, podía hacerla sufrir como me había hecho sufrir a mí. Pero miré a esta joven madre, con los ojos hinchados de llorar, y vi algo que no había visto antes, arrepentimiento genuino. Alondra, no se trata de perdonarte. Se trata de que entiendas algo. ¿Qué? Que el amor de una abuela no es condicional. No depende de si soy bienvenida o no, de si me agradecen o no, de si me respetan o no. Yo doné mi sangre para salvar a mi nieto porque lo amo, no porque esperara algo a cambio. Pero nosotros la tratamos tan mal. Sí, lo hicieron. Pero eso dice más de ustedes que de mí. Se quedó callada, procesando mis palabras. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Eso depende de ustedes, Alondra. Yo ya tomé mi decisión hace mucho tiempo. Decidí amar incondicionalmente. Ahora ustedes tienen que decidir si van a permitir que ese amor tenga un lugar en sus vidas. ¿Y si no sabemos cómo hacerlo? Entonces van a tener que aprenderlo. Porque ese niño que está allá arriba necesita toda la familia que pueda tener, especialmente la familia que estuvo dispuesta a dar su sangre por él. Cuando salimos de la sala, Joaquín estaba esperando afuera. Se acercó a mí inmediatamente. Mamá, ¿yo siento mucho? Joaquín, lo interrumpí, lo que importa ahora es que tu hijo está bien. Todo lo demás podemos hablarlo después. Pero mamá, yo no sabía que habías donado sangre. Si hubiera sabido, ¿habrías actuado diferente? Se quedó callado, porque ambos sabíamos la respuesta. Tal vez habría sido más amable, más considerado, pero no habría cambiado el hecho fundamental, él había elegido la comodidad de evitar el conflicto por encima de defender a su madre. Mamá, dijo Alondra, acercándose a nosotros, ¿quiere conocer a su nieto? La pregunta me tomó completamente desprevenida. ¿Están seguros? Más que seguros, respondió Joaquín. Es hora de que conozcas al bebé que has salvado 2 veces. Mientras caminábamos hacia la unidad de cuidados intensivos neonatals, sentí algo que no había sentido en semanas, esperanza. No la esperanza ciega de que todo sería perfecto de ahora en adelante, sino la esperanza tranquila de que tal vez, solo tal vez, la verdad había sido suficientemente poderosa para cambiar las cosas. Conocer a mi nieto esa noche fue como tocar una estrella después de haber vivido en la oscuridad. Cuando por fin pude cargarlo, sentir su peso pequeño y cálido en mis brazos, cuando vi que tenía los ojos de Joaquín y mi misma forma de las manos, entendí que toda la sangre que había donado, todo el dolor que había soportado, había valido la pena. Es hermoso, susurré, mientras el bebé envolvía su puñito alrededor de mi dedo.
Se parece a usted cuando sonríe, dijo Alondra suavemente. Era la primera cosa genuinamente amable que me había dicho en 2 años. Joaquín me puso una mano en el hombro. Mamá, ¿cómo vamos a agradecerte esto? No tienen que agradecerme nada, mijo. Es mi nieto. Pero sabía que las palabras bonitas en un hospital no borran años de heridas. Los días siguientes me trajeron una realidad más complicada. Al principio, todo parecía haber cambiado. Joaquín me llamaba todos los días para contarme cómo estaba el bebé. Alondra incluso me invitó a comer el domingo. Me senté en su mesa, cargué a mi nieto, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de la familia. Pero las costumbres viejas son difíciles de cambiar. La primera señal llegó 2 semanas después. Estaba en el supermercado cuando me encontré con Carmen, la mejor amiga de Alondra. La había visto algunas veces en reuniones familiares, siempre susurrando con Alondra en una esquina. Ay, doña Irene. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Carmen. Oiga, qué bueno que ya arreglaron las cosas con Alondra. Ella estaba muy preocupada de que usted fuera a hacer un drama por lo de la sangre. Se me heló la sangre en las venas. ¿Perdón? Ay, no, nada malo, dijo Carmen, riéndose nerviosamente. Solo que ella me comentó que usted podría usar eso de la donación para, ya sabe, manipular la situación. Para forzarlos a incluirla más. Entiendo, dije, manteniendo la voz calmada aunque por dentro se desataba una tormenta. Pero se ve que usted es más madura que eso. Qué bueno. Llegué a casa temblando de rabia. Alondra había convertido mi acto de amor en una manipulación. Había torcido la verdad para hacerme quedar como la villana, incluso después de saber que yo había salvado a su hijo. Esa tarde llamé a Joaquín. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mijo. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alondra cree que yo use el tema de la donación de sangre para manipularlos? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Porque me encontré con Carmen en el supermercado. Otro silencio. Mamá, Alondra está pasando por muchas cosas ahora. El postparto, el estrés. Joaquín, te hice una pregunta directa. Ella mencionó que tal vez, bueno, que el timín de revelar lo de la sangre era un poco conveniente. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Conveniente? Mamá, no es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es solo que, mira, Alondra se siente muy culpable por la carta que te escribió. Y cuando se enteró de lo de la sangre, se sintió terrible. Pero también se preguntó por qué no nos dijiste inmediatamente. Porque no lo hice para que me lo agradecieran, Joaquín. Lo hice porque era mi nieto. Ya lo sé, mamá. Pero entiende la perspectiva de Alondra. No, Joaquín. Entiende tú la mía. Tu esposa me escribió una carta diciéndome que era una vergüenza para ustedes. El mismo día que recibí esa carta, la sangre que había donado anónimamente estaba salvando a su hijo. ¿Y ahora resulta que yo soy la manipuladora? Mamá. ¿Sabes qué me duele más, mijo? No que Alondra piense eso. Es que tú la dejes. Yo no la dejo, mamá. Es solo que las cosas son complicadas. No, Joaquín. No son complicadas. O me respetas o no me respetas. O defiendes a tu madre o no la defiendes. Es así de simple. Mamá, no seas dramática. Dramática. Esa palabra me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿Dramática? ¿Es dramático querer que mi hijo me defienda cuando su esposa cuestiona mis motivos después de que salvé la vida de mi nieto 2 veces? Mamá, baja la voz. No voy a bajar la voz. He pasado años bajando la voz, siendo comprensiva, aceptando migajas de cariño de su parte porque tenía miedo de perderlos completamente. Pero, ¿sabes qué? Ya los perdí hace mucho tiempo. Solo que no me había dado cuenta. Eso no es cierto. Ah, ¿no? Dime, Joaquín, ¿cuándo fue la última vez que me defendiste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Alondra que estaba siendo injusta conmigo?
¿Cuándo fue la última vez que me pusiste a mí primero, aunque fuera una vez? No pudo responder, porque no había respuesta. Mira, mijo, yo los amo. Amo a Alondra, amo a mi nieto, y te amo a ti más que a mi propia vida. Pero ya no puedo seguir rogando por un lugar en una familia donde claramente sobro. Mamá, no sobras. Entonces, ¿por qué siento que tengo que pedir permiso para amar a mi nieto? ¿Por qué siento que cada visita es una molestia? ¿Por qué siento que tengo que disculparme por existir? Esta vez el silencio fue diferente. Más pesado. No sé qué decirte, mamá. No tienes que decir nada, Joaquín. Las acciones hablan más que las palabras, y tus acciones me han dicho todo lo que necesitaba saber. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a perseguirlos. Ya no voy a rogar por migajas de cariño. Ya no voy a aceptar que me traten como si fuera una carga. Mamá, no digas eso. Ya no voy a llamar para preguntar cómo está el bebé. Ya no voy a enviar regalos que probablemente consideran exagerados. Ya no voy a aparecer en su puerta esperando que esta vez sea diferente. Mamá. Si ustedes quieren que sea parte de la vida de mi nieto, van a tener que venir a buscarme. Van a tener que demostrarme con acciones, no con palabras, que me quieren ahí. Porque las palabras ya se las llevó el viento hace mucho tiempo. Pero mamá, ¿y si no sabemos cómo hacerlo? Entonces van a tener que aprenderlo, Joaquín. Como yo tuve que aprender a vivir con el rechazo de ustedes. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sillón, sintiendo algo extraño. No era tristeza, no era enojo. Era liberación. Por primera vez en años, había puesto límites claros. Había dejado de mendigar amor y había exigido respeto. Los días siguientes fueron silenciosos. No recibí llamadas de Joaquín, no recibí mensajes de Alondra. Al principio me dolió, pero poco a poco ese dolor se transformó en algo más fuerte, dignidad. Una semana después, mientras regaba las plantas de mi jardín, la señora García se acercó otra vez. Doña Irene, ¿todo bien? La veo más, no sé, más tranquila. Estoy bien, señora García. ¿Y el nieto? Debe estar bien. Ya no pregunto. ¿Cómo que ya no pregunta? Decidí que si quieren que sea parte de su vida, van a tener que venir a decírmelo. Ya me cansé de rogar por un lugar que debería ser mío por derecho. La señora García me miró con una sonrisa llena de aprobación. Ay, doña Irene, qué bueno que por fin se valoró. Una mujer como usted no debería andar rogando por nada. Esa noche, mientras cenaba sola pero tranquila, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la expectativa. No estaba esperando que sonara el teléfono, no estaba planeando la próxima visita, no estaba preguntándome qué podía hacer para ganarme su amor. Había plantado mi bandera. Ahora ellos tenían que decidir si querían venir hacia ella. 3 meses pasaron en una paz que no había conocido en años. Durante esos meses, aprendí algo sorprendente sobre mí misma, podía ser feliz sin estar constantemente preocupada por ganarme el amor de mi familia. Retomé actividades que había abandonado. Me inscribí en un taller de pintura en la Casa de la Cultura del barrio. Empecé a ir a caminar todas las mañanas con un grupo de señoras del vecindario. Redescubrí el placer de leer sin sentirme culpable por tomarme tiempo para mí. Por primera vez en años, mi casa se sentía como un refugio en lugar de un lugar de espera. Una tarde, mientras pintaba unas flores en mi caballete, sonó el timbre. No esperaba a nadie, y por un momento se me aceleró el corazón pensando que podía ser Joaquín. Pero cuando abrí la puerta, encontré a una joven que no reconocí inmediatamente. ¿Señora Morales? Soy Patricia, trabajo en el hospital. En el departamento de trabajo social. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Podría hablar con usted unos minutos? Es sobre su nieto. Se me heló la sangre. ¿Le pasó algo? No, no, el niño está bien. Es sobre otra cosa. La invité a pasar y nos sentamos en la sala. Patricia era una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa amable pero profesional. Señora Morales, vine porque la licenciada Martínez me pidió que hablara con usted. Verá, en el hospital hemos notado algo inusual. ¿Qué tipo de cosa inusual?
Su nieto ha venido varias veces por chequeos rutinarios en estos meses. Es normal en bebés prematuros. Pero los padres siempre preguntan por usted. ¿Preguntan por mí? Sí. Específicamente, preguntan si usted ha estado en el hospital, si ha llamado, si ha preguntado por el niño. El comportamiento es, bueno, es como si esperaran verla pero no supieran cómo pedírselo. Me quedé callada, procesando esta información. Señora Morales, ¿puedo preguntarle qué pasó entre ustedes? Le conté la historia completa, sin omitir detalles. Le hablé de la carta de Alondra, de la confrontación con Joaquín, de mi decisión de no perseguirlos más. Patricia escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Entiendo, dijo cuando terminé. Mire, señora Morales, en mi trabajo veo muchas familias rotas. Veo abuelos que explotan a sus hijos, padres que manipulan, dinámicas tóxicas de todo tipo. Pero también veo familias que se han herido por orgullo, por falta de comunicación, por no saber cómo disculparse. ¿Y cuál cree que es mi caso? Honestamente, creo que usted hizo lo correcto al poner límites. Pero también creo que ellos están sufriendo las consecuencias de sus acciones y no saben cómo remediar el daño. Si están sufriendo, es su problema. Tuvieron muchas oportunidades de tratarme con respeto. Estoy de acuerdo. Pero, ¿puedo contarle algo que observé la última vez que vinieron? Asentí. El bebé estaba llorando, nada serio, solo cólicos. Pero la madre, Alondra, estaba muy nerviosa. Seguía diciendo, mi suegra sabría qué hacer, ella crió a 4 hijos. Y cuando el padre, su hijo Joaquín, mencionó que podían llamarla, ella se puso a llorar y dijo, ya no podemos, la perdimos, punto. Sentí un nudo en la garganta. ¿Dijo eso? Sí. Y cuando salían, escuché que el padre le decía, tenemos que encontrar una manera de arreglar esto, pero no sé cómo pedirle perdón por todo, punto. Me quedé callada durante un momento largo. Una parte de mí se sentía vindicativa al saber que estaban sufriendo, pero otra parte, la parte que era madre, se dolía por su dolor. Señora Morales, no vine aquí para decirle que los perdone o que vuelva con ellos. Vine porque quería que supiera que su silencio está siendo más poderoso que cualquier grito. Ellos han entendido el mensaje. Después de que Patricia se fue, me quedé sentada en mi sillón, pensando. No había triunfo en su dolor. No había satisfacción en su arrepentimiento tardío. Solo había una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todas las heridas que no tendrían que haber existido. Esa noche no pude dormir. Me levanté y fui a mi escritorio, donde guardaba las pocas fotos que tenía de mi nieto. Las había tomado durante esas visitas breves que me habían permitido. Lo miré, tan pequeño, tan inocente, y me pregunté si algún día sabría que su abuela había donado su sangre para salvarlo, no una sino 2 veces. Una semana después, el timbre sonó otra vez. Esta vez sí era Joaquín, pero no venía solo. Traía al bebé en sus brazos. Cuando abrí la puerta, los dos nos quedamos ahí parados, mirándonos. Él se veía más delgado, más cansado. Tenía ojeras y la barba descuidada. Hola, mamá. Hola, mijo. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Entramos a la sala y él se sentó en el sillón donde había pasado tantas tardes jugando cuando era niño. El bebé estaba despierto, moviendo sus manitas. Se ve más grande, dije. Sí, ya tiene 4 meses. Está muy sano. Me da mucho gusto. Nos quedamos en silencio unos minutos. Joaquín mecía suavemente al bebé mientras yo esperaba a que dijera lo que había venido a decir. Mamá, vine porque no sé cómo arreglar esto. ¿Esto qué, Joaquín? Lo que hicimos. Lo que te hicimos. ¿Y qué me hicieron exactamente? Te tratamos como si fueras un estorbo cuando eres la persona que más nos ama. El bebé comenzó a hacer ruiditos y extendió sus bracitos hacia mí. Joaquín lo notó. Parece que te reconoce, dijo con una sonrisa triste. ¿Puedo cargarlo? Por supuesto. Cuando tuve al bebé en mis brazos, sentí esa conexión profunda otra vez. Mi sangre corriendo por sus venas, mis genes mezclados con los suyos, mi amor incondicional rodeándolo. Mamá, Alondra quería venir, pero le dije que primero tenía que hablar contigo yo.
Tenía que disculparme por todo. ¿Qué es todo, Joaquín? Por permitir que te tratara mal. Por no defenderte. Por hacerte sentir como si no fueras importante cuando eres la persona más importante en mi vida después de mi esposa y mi hijo. ¿Y por qué no me defendiste entonces? Porque soy un cobarde, mamá. Porque es más fácil evitar el conflicto que hacer lo correcto. Porque me da miedo que Alondra se enoje conmigo. Era la primera vez en años que Joaquín me hablaba con total honestidad. ¿Y ahora qué cambió? Que me di cuenta de que perderte a ti es mucho peor que cualquier conflicto con Alondra. Que mi hijo necesita conocer a su abuela, la misma abuela que le salvó la vida 2 veces. Que yo necesito a mi mamá en mi vida. Miré al bebé que tenía en mis brazos, luego miré a Joaquín. ¿Y Alondra? Alondra está arrepentida, mamá. De verdad. Ha estado llorando todas las noches desde hace semanas. Dice que no puede perdonarse por haberte tratado así, especialmente después de saber lo de la sangre. ¿Y tú le crees? Sí, le creo. Pero más importante que eso, mamá, es que yo cambié. Ya no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi esposa, te falte al respeto. Ya no voy a evitar los conflictos cuando se trate de defenderte. ¿Y si Alondra no está de acuerdo con eso? Entonces tendremos problemas en nuestro matrimonio. Pero prefiero tener problemas con mi esposa que perder a mi madre. El bebé se había quedado dormido en mis brazos. Lo mecí suavemente, sintiendo como su respiración tranquila me llenaba de una paz que no había sentido en meses. Joaquín, yo nunca busqué crear problemas entre Alondra y tú. Ya lo sé, mamá. El problema nunca fuiste tú. Fuimos nosotros. ¿Y ahora qué? Ahora queremos que regreses a nuestras vidas. Queremos que seas la abuela que mi hijo necesita. Queremos que seas la suegra que Alondra necesita aprender a valorar. Queremos que seas la madre que yo necesito y que he sido demasiado tonto para apreciar. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieren todos? Mamá, Alondra está afuera, en el auto. No quiso entrar porque dice que no se merece tu perdón todavía. Pero está ahí, esperando, rogando por una oportunidad de disculparse. Miré hacia la ventana y, efectivamente, vi el auto de Alondra estacionado afuera. Dile que entre. ¿Estás segura? Sí. Joaquín salió y regresó con Alondra. Ella tenía los ojos rojos e hinchados, y se veía más delgada que la última vez que la había visto. Señora Irene, dijo con voz quebrada, no espero que me perdone. Solo quería decirle que siento mucho todo. Siento haberla tratado mal, siento haberle escrito esa carta horrible, siento haber cuestionado sus motivos cuando usted salvó a mi hijo. ¿Y qué ha cambiado, Alondra? Que entendí que usted nunca fue el problema. Yo era el problema. Mi inseguridad, mis celos, mi miedo de que usted fuera mejor madre que yo. ¿Celos? Sí. Celos de lo mucho que Joaquín la ama. Celos de lo buena madre que usted fue. Celos de que usted tuviera respuestas que yo no tenía. En lugar de pedirle ayuda, la alejé. En lugar de aprender de usted, la rechacé. ¿Y ahora? Ahora quiero que sea parte de nuestras vidas. Quiero que mi hijo conozca a su abuela. Quiero aprender de usted. Y quiero que me perdone, aunque no me lo merezca. Miré a mi nieto dormido en mis brazos, luego miré a estos 2 jóvenes que habían cometido errores terribles pero que parecían genuinamente arrepentidos. No se trata de perdonar, dije finalmente. Se trata de decidir si esto va a ser diferente de ahora en adelante. ¿Qué necesita para creer que va a ser diferente?, preguntó Joaquín. Respeto, respondí sin dudar. Respeto cuando hable, respeto cuando opine, respeto cuando quiera ver a mi nieto. No quiero que me toleren, quiero que me valoren. Lo tendrá, dijo Alondra. Se lo prometo. Los rometes se rompen fácil, mija. Los hechos son los que cuentan. Entonces juzgue por nuestros hechos de ahora en adelante. Durante los meses siguientes, cumplieron su palabra. Joaquín me defendió cuando su suegra hizo un comentario desagradable sobre mi presencia en el bautizo del bebé. Alondra me pidió consejos sobre la alimentación del niño y realmente escuchó mis respuestas. Me incluyeron en las decisiones importantes, me consultaron sobre doctores, me invitaron a las citas médicas.
Pero más importante que todo eso, aprendí algo sobre mí misma, que mi valor no dependía de su aprobación. Que incluso si las cosas no hubieran resultado así, yo habría estado bien. Había encontrado mi propia paz, mi propia dignidad, mi propia vida plena. Y quizás esa fue la razón por la que finalmente regresaron. Porque dejé de perseguirlos y empecé a valorarme. Porque dejé de mendigar amor y empecé a exigir respeto. Porque dejé de ser una sombra de mí misma y me convertí en una mujer completa, con o sin ellos. Hoy, mientras miro a mi nieto jugar en el piso de mi sala, con sus padres conversando conmigo como si fuera una persona que importa, entiendo que a veces el silencio es más poderoso que las palabras, que la distancia puede ser más efectiva que la proximidad, y que valorarse a uno mismo es el primer paso para que otros lo valoren también. Mi sangre corre por las venas de mi nieto, pero más importante que eso, mi ejemplo de dignidad y amor propio correrá por su vida para siempre.